Buen día para los que no saludé. Y como nos fue dicho, paz del Señor. Es tremendo estos himnos, porque hoy en día, donde mucho de lo que consumimos de alabanza y oración, detrás tiene un comercio, son poesías, algunas muy dulces. La palabra dice que la miel es buena, pero si la consumimos en exceso, hace mal, dicen Proverbios. Y en Levítico dice que toda ofrenda tiene que estar libre de levadura y de miel, pero que sí tiene que tener sal. Tiene que tener la sal de la palabra, la sal del Espíritu, la sal del Evangelio. Y a veces es escaso. Y un himno como el que escuchamos recién, ¿no?, deja muy claro muchísimas cosas. Es cristocéntrico, es confrontativo, porque son himnos de épocas donde había que aclarar muchas cosas y sutilmente menciona a los ídolos y menciona algo que es muy importante, que dejó establecido el Señor a través de Elías. Lo único auténtico es lo que proviene del fuego de Dios. Sin fuego no hay obra. Y las buenas obras que Jesús habla son obras sobrenaturales. Las obras que nosotros hacemos son las posibles, son las que tienen que ver con corazones regenerados. Pero las obras que hace el Espíritu son sobrenaturales. Y todas las obras que hizo Jesús fueron sobrenaturales. Y Él dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Así que pensemos en las obras a través del poder de Dios y no de lo que nos es posible. Bueno, gloria al Señor. Quería compartirles algo que sucede mucho en la iglesia, y es que el entusiasmo no es expectativa en lo que Dios quiere hacer. Por lo general, en las congregaciones nos movemos mucho con el entusiasmo y con los entusiastas. Pero Jesús lo tenía muy claro. Juan nos cuenta en el capítulo 2, versículo 23 al 25, dice: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que en el hombre había. Jesús tenía discernimiento, tenía revelación de lo que había en el corazón de las personas. Así que Juan nos relata que al comienzo del ministerio de Jesús hizo muchos milagros, pero en el Evangelio de Juan los milagros están como al pasar explicados. Los milagros que figuran en el Evangelio de Juan no son los mismos que están en los demás evangelios. Juan los menciona como señales. Así que Juan explica por qué el Señor no se manifestó como Mesías, ni proclamó que venía a pesar de lo que muchos creyeron. La respuesta es que Él conocía los corazones. Estaban en el tiempo de la Pascua, Él sabía que los seguidores lo seguían por los milagros, lo seguían por las señales, y que era una emoción que iba a durar los 9 días que estaban las Pascuas, y que después de eso iban a seguir haciendo sus cosas, que lo iban a seguir mientras Él hiciera milagros, pero apenas les empezara a hablar de compromiso, de santidad, de sacrificio, de negación a sí mismos,
y lo que significa seguirle a él, lo iban a abandonar. Era algo que él tenía claro, él lo comprendía. Entonces no hizo, ni dijo, ni aclaró quién era. Y ese entusiasmo que tenían estas personas está siempre presente entre nosotros, entre los que nos visitan y en los mismos congregaciones, en muchos hermanos. Y tiene valor, o sea, no está de más el entusiasmo. Necesitamos los entusiastas, pero no podemos simplemente confiar en ellos. Pueden realizar muchas charlas animosas, hacer proponer nuevas cosas, proponer cursos, decirnos lo que falta, lo que sería mejor cambiar, alentarnos para determinados programas y ser elocuentes. A veces son muy poéticos en todo lo que es la evangelización y el obrar del Señor, y son como abanderados de las cosas que deben hacerse, pero tienen su agenda. Es una emoción, y las emociones a veces están y a veces no. Y el entusiasta es aquel que todo lo aburre. Si no hay acción, si no hay actividad, si no hay cosas para hacer, lo aburre. La formación no le interesa, todo lo que es activismo es lo único que lo entusiasma, y por sobre todas las cosas no acepta la corrección, no es enseñable. Él entiende que hay que hacer y nada más. Y en el pastorado se sufre mucho a veces con hermanos así, porque muchos lo califican como que es importante, pero nosotros sabemos que no los vamos a tener siempre y que además no vamos a llegar a poder formarlos, porque lo único que les interesa es hacer. Si no hay algo para hacer, se desaniman. Así que necesitamos el entusiasmo de ellos, pero no podemos depender de ellos. ¿Por qué? Porque el entusiasta tiene su propia agenda y criterio, no se le puede pedir más de lo que él entiende que es prioridad en su agenda. Y hubo un rey en el Antiguo Testamento que tenía su propia agenda, tenía una preocupación, tenía su agenda. Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice que Eliseo cayó enfermo y de esa enfermedad murió. Y el rey Joás fue a visitarlo y con lágrimas en los ojos le dijo. O sea, antes de que muriera, el rey lo fue a visitar sabiendo que estaba enfermo. Y fue con lágrimas en los ojos, fue muy emocional a verlo. Y le dijo, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Eliseo le dijo, toma un arco y unas flechas. Joás tomó el arco y las flechas, y entonces Eliseo le dijo, Rey de Israel, sujeta el arco con tus manos. Joás así lo hizo, entonces Eliseo puso sus manos sobre las del rey y le dijo, ahora abre la ventana que da al oriente. Cuando Joás lo abrió, Eliseo le ordenó, ahora lanza la flecha. El rey estaba en un problema porque estaba por ser atacado por sus enemigos. Un rey desobediente a Dios, un rey que se había apartado de Dios y había hecho que el pueblo se apartara, va al profeta para buscar ayuda de acuerdo a lo que él estaba necesitando. Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Y esto es importante, porque Eliseo estaba haciendo una impartición.
estaba poniendo de lo que él tenía de Dios sobre el rey, porque Eliseo conocía el corazón del rey y estaba haciendo una impartición, lo estaba alentando a la fe. Y le dijo que abriera la ventana y que lanzara la flecha. Y en el momento en que Joás lanzó la flecha, Eliseo exclamó: con esta flecha el Señor los salvará de Siria, y en Afec herirás de muerte a los sirios y acabarás con ellos. Dicho hecho, añadió: ahora toma las flechas restantes. Y en cuanto el rey de Israel las tomó, le dijo: ahora golpea el suelo. Y el rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó con él y le dijo: si hubieses golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías derrotado a Siria hasta su último hombre, pero ahora solo derrotarás a Siria 3 veces. Una aljiba de flechas puede tener entre 25 y 60 flechas. O sea, él agarró un manojo con muchas flechas y no golpeó lo suficiente. Muchas veces la falta de fe se esconde detrás de expresiones aparentemente espirituales que limitan el obrar de Dios y el don otorgado por el Señor. Él tenía una responsabilidad como rey de Israel, pero era incrédulo. Él quería solucionar lo que era su agenda inmediata, ese ataque que le iban a hacer. No le interesaba el plan de Dios. Y hoy en día la cultura del mundo ha entrado en la iglesia y vemos muchos casos así. Hoy se puede enseñar sin hacer, podemos enseñar sobre temas que nunca hemos experimentado. Y está lleno hoy en día de enseñadores que nos dicen lo que tenemos que hacer de cosas que ellos no han experimentado. Y enseñar lo correcto no es suficiente en la iglesia. Nosotros podemos enseñar lo correcto, tenemos las herramientas para enseñar lo correcto. Tenemos manuales que nos ayudan a enseñar lo correcto, pero nunca alcanzó a enseñar lo correcto. Los discípulos estaban preparados para enseñar lo correcto. Los discípulos caminaron con Jesús. Los discípulos participaron de los acontecimientos sobrenaturales. Los discípulos dieron de comer a los hambrientos con milagros. Los discípulos sanaron enfermos, los discípulos echaron fuera demonios, los discípulos estuvieron con Jesús, aprendieron cómo hacer, porque Jesús enseñaba haciendo, pero Jesús les dijo, cuando tuvo el último día con ellos, que tenían que esperar ser revestidos de poder, ser ungidos en el Espíritu, para estar autorizados a hacer. No alcanzaba con que supieran. Jesús se va y ellos estaban en condiciones de enseñar a otros lo que habían aprendido, pero necesitaban depender del Espíritu, necesitaban hacerlo en la voluntad de Dios. Y eso se ha perdido mucho hoy. Y podemos enseñar lo correcto, pero a Dios se lo experimenta, al Espíritu Santo se lo experimenta. No solo se lo aprende, no solo podemos explicar sus virtudes y lo que significa y lo que es. Hoy para el mundo es importante las ideas y los conceptos, pero el que no ha tenido una experiencia con el Señor no conoce a Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Podemos tener hermanos muy entusiastas, muy animosos, pero si no tuvieron una experiencia con el Señor. Porque el Señor es una persona, no es una filosofía ni un concepto, y nosotros debemos poder testificar de parte del Espíritu Santo.
tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tiene que haber fuego en nuestro corazón. No podemos basarnos en manuales ni en estrategias. Dependemos de lo que el Espíritu Santo nos guía y nos impulsa. Podemos estar comprometidos en algún aspecto de la obra de Dios. Sentir compromiso de cubrir necesidades y proveer. Podemos estar siendo ordenados en proveer y cuidar la familia, tener actividades, hacer nuestros devocionales, diezmar, ofrendar generosamente, pero no estar obedeciendo al Señor. Nos gusta ser llamados amigos del Señor. El Señor dijo, ya no les llamaré siervos, ahora sois mis amigos. Pero hay una cuestión ahí. Esto es como cuando estudiamos o cuando hacemos gimnasia para que crezca el músculo. Para poder ser amigo de Jesús, primero tenemos que haber sido siervos. O sea, el primer escalón es ser siervo para después llegar a ser amigo. Si lo primero otorga lo segundo. Porque la voluntad de Dios es mayor que cualquier obra que nosotros podamos realizar. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mayor que cualquier obra que realicemos. El plan de Dios era, con el rey, que los enemigos fueran derrotados definitivamente. Miren, hasta podemos imaginar, porque nos está permitido imaginar, que si el pueblo de Israel hubiese sido obediente a todo lo que Dios le estableció, hoy no estaría en guerra. Una declaración entusiasta como la del rey a veces puede confundirse con fe, porque es como que empuja, pero está lejos de serlo y de cumplir con la voluntad de Dios. El rey estaba haciendo una declaración mayor a la expectativa que tenía. Él va con el título de lo que Eliseo había declarado y había visto con respecto a Elías. Tenía la letra. Y a veces tenemos la letra. Cuando estamos formados en la letra sabemos expresar lo que no creemos posible implementar. Decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Nos asombra y nos gusta cuando otros lo logran, pero no vemos que nosotros, y no nos sentimos que nosotros podemos hacer lo mismo. Y podemos contar y podemos testificar de lo que escuchamos, de lo que vimos, y podemos decirle a otro, pero no estamos creyendo ni experimentándolo personalmente. Sabemos expresar, pero no creemos posible implementar. Sabemos qué decir y cómo decirlo, aunque dudemos de su realización. Pero lo que sucede es que nuestras declaraciones siempre son probadas. Nosotros, cuando declaramos algo, después viene la prueba. Pero el Señor procura que nuestra fe no falte. Entonces Él pone la mano sobre la mano del rey. Le está dando una impartición. Siempre Jesús está interesado en que nosotros crezcamos en fe. Siempre está produciendo acontecimientos para que nuestra fe no falte. Depende de nosotros tomarlo. Él nos va guiando para que podamos cumplir su propósito, porque solamente la fe nos permite ser obedientes. Cuando la obediencia es sin fe, es legalismo. Es
algo que hacemos con el razonamiento. Es algo que nos lleva a la culpa. Cuando el espíritu no es el que gobierna, y yo he aprendido por la formación que me han dado, por lo que he escuchado, por lo que he leído, por lo que me han enseñado o las predicaciones que he escuchado, y no está el espíritu gobernando, yo tengo culpa. Culpa con lo que no puedo, culpa con lo que no supero, culpa con lo que me pasa, culpa por no ser diferente. Y el diablo trabaja en la culpa. Y nosotros tenemos que entender que la sangre de Cristo es superior a la culpa y que nos limpia. Pero para eso necesitamos creer en ese poder. Hay una obediencia religiosa, una declaración y entusiasmo sin fe. Eliseo lo estimula, quiere generar expectativa, apoya su mano, quiere que confíe, lo guía. Pero el rey no responde. Y profeta significa alguien que habla de parte de otro. O sea, Eliseo estaba hablando de parte de Dios. Y le dijo: con esa flecha el Señor lo salvará de Siria, y en Afec herirás de muerte a los sirios y acabarás con ellos. La palabra no generó fe. Evidentemente le habrá parecido absurdo o le habrá parecido innecesario. Yo quiero solucionar esto ahora, este problema que tengo ahora. Lo otro, veremos. Y muchas veces pasa así. Queremos esa solución del momento y no vemos lo que Dios quiere. Un rey que no tenía visión del propósito de Dios. Así que el profeta se enoja, porque desde un principio él percibía su incredulidad. Él conocía quién era el rey y sabía las cosas que el rey había hecho. Al igual que Jesús conocía el corazón del rey. Al rey lo único que le interesaba era solucionar su dificultad de ese momento, era lo que marcaba su agenda. Sabe que Eliseo está por morir y se apresura para sacar el beneficio. Hace la misma declaración expresada por Eliseo cuando Elías fue arrebatado al cielo. Los carros del Señor y sus caballos. O sea, es como cuando alguien nos cuenta un problema y nosotros le damos como resultado un versículo. Y muchas veces la persona lo que necesita es un abrazo o que pongamos la oreja. No necesita el versículo. Él repitió. Así que a pesar de su declaración no había expectativa espiritual ni interés en cumplir lo que estaba en la mente de Dios. Pero el Señor sí quería liberar a su pueblo y vencer definitivamente a los enemigos de Dios. Pero el rey estaba despreciando la visión, por eso se enoja el profeta. No tuvo en cuenta el potencial que Dios depositaba en él como rey. Como rey tenía una responsabilidad de parte de Dios. Fue incrédulo frente a la función que le era otorgada como rey del pueblo de Israel, como rey del pueblo de Dios. Así que lo que tenemos que entender que no usar el potencial espiritual dado por Dios hace que muchos pierdan y que muchos mueran. Cuando no usamos el potencial, todos tenemos un potencial dado por Dios. Cuando no lo usamos, muchos son perjudicados. Muchos a nuestro alrededor pierden oportunidades. Así que al igual que Eliseo, nuestro deber para la humanidad es darles respuestas para lo imposible y un encuentro personal con Dios. Ser testigos sin mostrar el ámbito sobrenatural no es normal. Quiero decirles que presentar al Señor sin el poder del Espíritu Santo es un tremendo obstáculo.
es una labor muy esforzada de argumentar, justificar y explicar. Si Jesús solamente hubiese predicado, los fariseos no lo hubiesen querido matar. A Jesús lo querían matar justamente por lo que él hacía. Fue el poder lo que generó la crisis en ellos. El poder hace que las personas se definan a favor o en contra. El poder hace que el terreno intermedio desaparezca. Fui invitado en una oportunidad por un hermano que había hecho amistad con un pastor. Hubo una época que los cristianos que trabajaban en el microcentro se reunían a orar en la iglesia anglicana en el horario de la comida, y ahí se generaron varias amistades, y este pastor estaba ahí en Capital, hizo amistad con el hermano y fuimos a verlo a su reunión una noche que nos invitaron, y fuimos a visitarlo y él pidió que predicara, así que prediqué, oré por los enfermos y Dios hizo cosas tremendas. Hasta una mujer recuperó la vista, esas cosas que hace el Señor y que después uno las quiere repetir y no se repiten. Él tenía un plan, el Señor tenía un plan en ese lugar. Y pregunté después cómo estaba, con la idea de seguir relacionándome con él, y me dijo: manda a decir que no vayas nunca más, porque le complicaste la vida y ahora la gente pide que él haga lo que vos hiciste. El poder de Dios define, escandaliza. Pasan estas cosas, se enoja la gente. Estábamos en nuestra recorrida en las obras de La Pampa y en una charla con dos de los pastores, y uno de ellos estaba muy contento porque sus sobrinas en una localidad en Bernasconi, a 170 kilómetros de Toay, habían recibido una unción, y hacía 3 días que no dormían, 3 días que no comían. Una de ellas profetizaba en lenguas y la otra interpretaba. Y no es que yo conocía el corazón, pero las conocía a ellas. Y le dije que no me cerraba. Se me ofendió, me dijo que cómo podía yo dudar de lo que Dios hacía. Le digo, bueno, vamos hasta allá. Así que hicimos los 170 kilómetros. Con el gaucho venía atravesado, enojadísimo, discutiendo todo el viaje. ¿Cómo puede ser que moren 2 espíritus en la misma persona y que no sé qué y que no sé cuánto? Bueno, le expliqué más o menos, traté de no discutir. Llegamos, entramos a la casa, estaban sentadas una en un sillón y la otra al lado, y dijo no sé qué, algo parecido a lenguas, y la otra me dijo, dice que está muy contenta de que hayan venido. Entonces, le digo, no sé, discúlpeme, yo con las cosas del diablo siempre me río. Y le digo, no sé si vas a estar tan contenta. Y cuando hablé, la que no dormía se quedó dormida. Entonces a la otra le dije, ¿ves? Que se durmió porque no quiere que nosotros, ahora el diablo no quiere que nosotros ahora actuemos sobre su vida. Bueno, para hacérselas cortas, las separamos a ellas, se liberaron, se liberó la madre, se liberó el padre y se liberó el gato. Porque cuando terminamos, el gato me quiso saltar a la cara. Así que estaba la casa llena de bichos. Pero a lo que voy es que el tío se escandalizó
de lo que le decíamos que estaba sucediendo. El poder, la unción, la revelación siempre genera conflictos y genera definiciones. Yo podría contarles unas cuantas, pero me voy mucho. Así que la gente elogia a la iglesia cuando hace obras de misericordia, y es una de las formas de mostrar el amor de Dios, como decía yo al principio, y que su poder transforma a seres egoístas como nosotros en personas generosas. Es un testimonio porque mostramos compasión. No empatía, como dicen ahora, hay que ser empático, no. La empatía es otra cosa, la compasión nace del corazón de Jesús, la compasión viene por el Espíritu. Es algo que el mundo aplaude cuando nos ven hacer buenas obras compasivas. Ellos saben que deberían estar haciéndolo también, que ellos también tendrían que ser generosos. Cuando lo hacemos nosotros se ponen contentos y aceptan el accionar bondadoso de la iglesia, pero no se arrepienten. En cambio, cuando hay un mover del poder de Dios, los define. El poder descoloca al ser humano, lo humilla en su capacidad de razonamiento, lo deja sin explicaciones. Entonces se producen cambios profundos, cambios en las personas, y muchos vuelven al Señor. Nos hemos movido siempre con Isaías 58, cuando habla de la restauración, de las veredas, de las generaciones, de sanar, de poner manto de alegría. Y hemos visto cómo el poder de Dios hace que muchos vuelvan, los que se habían apartado. Me llamaron, una hermana me llamó que su hermana se había querido suicidar con veneno para las hormigas. Estaba internada en el hospital de Escobar. Ella la fue a visitar. Los médicos no le daban mucha esperanza porque dice que el veneno se había ido a la sangre. Y ella la fue a visitar, y cuando entró a terapia la hermana se sentó en la cama y con voz de hombre la echó y estaba inconsciente. La enfermera era una hermana pentecostal apartada que le dijo: esto es para un pastor. Entonces yo salí por el bolillero y fui, recuerdo que oré en su oído porque estaba inconsciente. Dios la liberó, pero tenemos una enfermera que vuelve al Señor, y tenemos una familia que aún la parte de la familia que vivía en Estados Unidos vino. Pude estar con todos ellos, se reconciliaron porque estaban peleados. Los que estaban apartados, los hermanos de la internada estaban apartados, volvieron al Señor por un simple acontecimiento de liberación. Y de ella, que salió milagrosamente de su estado de intoxicación y fue sanada. Entonces, cuento estas cosas porque en este caso había pecados ocultos, generacionales, religiosos, situaciones que habían vivido dentro de la iglesia, y el Señor hizo una obra completa. La ausencia de señales y milagros le roban la gloria a Dios. La ausencia de señales y milagros le roban la gloria a Dios. Porque la gloria crece cuando hay un obrar sobrenatural. La obra creció, la gloria creció en los discípulos,
primero en los 12. En el primer año Jesús los mandó de 2 en 2. En el segundo año Jesús mandó a 70 de 2 en 2. Y les dijo algo diferente que a los primeros, porque a los primeros, que fue los que él íntimamente formó, los envió a predicar el reino, a anunciar el reino, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. A los segundos los dijo que oraran porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Les dijo que anunciaran el reino y sanaran a los enfermos. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo y los demonios también se les sujetaron. ¿Por qué? Porque la fe crece cuando la accionamos. La base es la fe que tenemos, sea mucha, sea poco, pero en la medida que la usamos, la fe crece. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo, oraron por las mies y sanaron enfermos, anunciaron el reino, pero su accionar, su obediencia, el apoyarse en la fe que tenían, los llevó a un nuevo nivel de gloria. Y Jesús, en los evangelios, vamos viendo cómo el nivel de gloria de Jesús también va subiendo y se va empezando a cumplir paso a paso la profecía de Isaías. Y por primera vez encontramos que un ciego es sanado y se cumple la profecía. No había sido sanado ningún ciego. Y sale poder de Jesús cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto y Jesús le hace dar testimonio de lo que pasó, y ese testimonio corre y vemos que en los capítulos posteriores la gente procura tocarle el manto a Jesús, porque ya el testimonio había corrido. Entonces fue una etapa mayor de gloria, porque ahora tocar las vestiduras de Jesús ya sanaba. Y la iglesia está llamada a eso, a crecer en gloria. Y para crecer en gloria, la iglesia tiene que tener honra. Si no nos honramos, si no honramos los ministerios, si no nos honramos entre nosotros, la gloria no crece. Dice Jesús, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. O sea, no es que antes no tenían pecado. Lo que está explicando es que el poder expone el pecado y lleva a las personas a tomar una decisión. Es como cuando Pedro, frente al milagro de la pesca, declaró, cuando Pedro estaba sin ropas, se tiró al agua, aléjate de mí porque soy hombre pecador, cuando ve el milagro de los peces. Así que hay muchas situaciones que producen definiciones cuando el poder de Dios se manifiesta. Por ejemplo, en los que no creían. Estábamos en un velorio, un Chacarita, y estábamos con otros 2 hermanos y empezamos a participar en el velorio y se nos acercaron 2 mujeres a confrontarnos y a decirnos que ellas tenían algo superior a lo nuestro. Eran espiritistas. Así que les declaramos la palabra y el reino y una de ellas se empezó a manifestar, así que las llevamos a una piecita y había una manifestada y la otra no. Y seguía discutiendo. Entonces le dijimos muy sencillo, mirá, si no querés estar como ella, tenés que arrepentirte ahora. Bueno, seguimos y se entregaron al Señor y renunciaron al espiritismo. Ese fue algo express, así. Estábamos trabajando en un lugar donde se fabricaban unos productos electrónicos y 2 de los clientes eran parapsicólogos. Había que pelar unos cables y entonces ellos dijeron, no hagan fuerza, esto es muy fácil. Agarraron los cables y empezaron a pasar la mano y dice, estos van a salir solos. Entonces nos miramos con el hermano que estábamos ahí, nos hicimos señas y empezamos.
internamente a reprender y a sujetar, y dice, no sé por qué hoy no funciona esto. No pudieron sacar los cables y después le dijeron al dueño, che, estos amigos tuyos son muy raros. O sea, a veces no nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que estamos llamados a lanzarnos en fe en las cosas que son imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Tuve que ir a predicar a un sector de la comunidad que me acusaban de que yo con mis predicaciones hacía que la gente se sugestionara con el diablo. Que yo hablaba más del diablo que de Jesús. Y estoy haciendo sanidad interior. Pero me fue profetizado cuando fui reconocido pastor, que iba a ser cuestionado. Y me cuestionaban y querían que yo diera una charla sobre lo que entendía de liberación, sobre todo por el hecho de que cómo puede ser que hermanos formados de repente había necesidad de liberarlos. Y fue muy tremendo porque en esos casos el que toma la delantera es el Señor. No solamente por la cantidad de liberaciones que hubo, sino que cosas increíbles, como por ejemplo una hermana que después de orarle vino y me decía, mirá, y yo la miraba y decía, pero ¿qué querés que mire? Pero no ves, me dice, no veo, se me cae la pollera. O sea, era una chica obesa y el Señor la había hecho adelgazar. Entonces, frente a esas cosas se terminan los argumentos. Porque no le podemos dar más poder al diablo que al testimonio del Espíritu. No me pueden decir que eso lo hizo el diablo. Pedilo. Y esos son choques de poder. No son simplemente liberaciones. Un hermano que estaba apartado me llama por teléfono porque el apartado sigue, o sea, tiene el cassette adentro. Digo cassette porque esto pasó en otra época. Entonces estaba trabajando en un edificio y el otro gremio, que era un plomero, se ve que se pusieron a hablar, el plomero era brujo y él empezó a hablarle del Señor. Entonces me llama por teléfono y me dice, mirá, estábamos charlando, le empecé a hablar del Señor y quedó duro. Me dice, ¿qué hago ahora? Digo, ponelo en el teléfono y después traelo. Así que lo puso en el teléfono, hice una oración como para... Le digo, ahora cargaron la camioneta y traelo. Y trajo al brujo y bueno, ministramos al brujo. Entonces, esos son choques de poder, esos son confrontaciones donde chocan las fuerzas espirituales y todos estamos capacitados para esas cosas. Hay un potencial depositado en el cuerpo de Cristo. Sus virtudes y su poder están vigentes en la iglesia. Somos embajadores, representantes capacitados para hacer las obras y deshacer las obras del diablo y rescatar a muchos. Me apuro para terminar. Esta es la voluntad de Dios y su... Especialistas, sí. Lo que nosotros tenemos que entender, o sea, tenemos que mirar con detalle los evangelios. Jesús agarró a 12, que eran una mezcla hermosa de incapaces, trabajó con ellos en prueba y error, los llevó a un monte y les dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Yo no sé qué habrán pensado los discípulos en ese momento.
habrán dicho, ¿y este de dónde salió? ¿Qué nos está diciendo? Les tiró ese peso, pero ese estímulo, esa fe, de decirles lo que no eran para que sean. Y después los manda a anunciar el reino, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Y cuando hubo que dar de comer, Jesús les dijo que ellos lo hicieran. O sea, ellos llevaban los cestos y las cosas se iban multiplicando. Ellos participaron y a pesar de eso dudaban. Y a pesar de eso se equivocaban. Y a pesar de eso, Pedro, después de su declaración entusiasta y exagerada, Jesús le dice, mirá que me vas a negar 3 veces. No solamente lo negó 3 veces, sino que juró que no lo conocía. Juró. Y Pedro quedó totalmente destruido. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Le reprochó? ¿Le dijo, viste que yo te había dicho? No. Le preguntó si lo amaba. Le preguntó y le dijo que cuidara las ovejas. Pedro no llegaba a la medida. Pedro seguía mal. Y Pedro le dijo, tú sabes que te quiero. Y Jesús dice, Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. O sea, Jesús bajó al nivel de Pedro para que Pedro pudiera subir. Y eso es lo que Jesús hace siempre. Jesús baja donde estamos y nos vuelve a subir, porque quiere que estemos con Él. Y nosotros tenemos que aprender a mirar desde arriba. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestras oraciones tienen que ser del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo, no de lo posible, sino de lo imposible. Tenemos que estar, para poder atar, tenemos que estar arriba. Para poder atar, tenemos que no tener nada que nos ate a nosotros, para poder desatar bendición. Nosotros tenemos que empezar a ver el amor de Dios. Por ejemplo, cuando se habla del diezmo, siempre se habla de que no robar a Dios. Pero Dios no tiene un problema económico, Dios no necesita plata. El problema que tenemos cuando no diezmamos es que no le permitimos a Dios bendecirnos. Él nos quiere bendecir. Él está hablando que quiere derramar y que lo que impide eso es nuestra mezquindad. El querer tener lo que le pertenece a Él, ese poquito que Él pide. O sea, el Señor siempre quiere bendecir. El Señor no nos enferma, el Señor no nos castiga. Es un Padre que nos ama. Así que esta es la voluntad de Dios y su voluntad es mayor que cualquier plan o obra a realizar. Así que el rey no entendió. Cuando no cumplimos con su voluntad, todos pierden y algunos mueren espiritualmente o físicamente como el pueblo de Israel. Jesús tenía un propósito cuando estamos en medio de su voluntad, cuando se trata de sus planes y no de los nuestros. Es más impresionante lo que vemos que lo que nosotros pensamos. Y bueno, termino acá, no sigo porque ya fui largo. No miro a mi esposa cuando soy largo porque me empieza a hacer señas. A veces me controla las hojas, dice, ¿todo eso vas a predicar? Le digo, no, tiene muchos versículos. Bueno, hermanos, solamente con fe podemos agradar a Dios. Cuando se abre un testimonio de Dios en un barrio, ese barrio nos pertenece. Y esa es la convicción que hay que tener.
Este es un lugar de autoridad, es una puerta al cielo. Hay dos puertas, una del infierno y otra del reino. Los ángeles, como dice en Génesis, suben y bajan donde es puerta del cielo. Este es un lugar para que ángeles suban y bajen y acampen alrededor de los que le temen. Ustedes han sido puestos para bendecir esta parte de la ciudad. Tienen toda la autoridad de parte de Dios. El Espíritu es el que se las da. Y en la medida que procuren hacer la voluntad de Dios, no lo que a ustedes les gusta, sino lo que Dios está dispuesto a que ustedes hagan. Acá lo importante es ganar vidas, rescatar a los perdidos, ir primeramente a los perdidos de la casa de Israel. Es muy importante rescatar a los hermanos, porque ha habido muchas campañas, mucha gente se ha entregado, muchos han sido desilusionados, abusados, estafados, utilizados, manoseados en distintas congregaciones. Pero hay un evangelio diferente, el evangelio del reino, y nosotros tenemos que presentarlo con unción y con poder, y con la confianza de que Dios es el que transforma las vidas. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Realmente, Señor, tu palabra es tan abundante que podemos hablar de tantas cosas que están en tu corazón, pero que lo que hemos compartido en esta mañana sea realmente trabajado por ti, Señor, independientemente de las palabras, independientemente de lo expresado. Tú hablas en un idioma personal, particular a cada uno, conforme a cómo tú tratas en los corazones y en las mentes. Y yo te pido que tú lo hagas, que completes, Señor, que completes esta palabra, que la profundices, que la perfecciones. En el nombre de Jesús.